Hace 10 años, un transporte de pasajeros de la empresa Turbus colisionó frontalmente con un camión y dejó 20 personas fallecidas, además de 16 heridos. Uno de los sobrevivientes detalló lo que vivieron las víctimas en una tragedia que alertó sobre las medidas de seguridad en nuestras carreteras. La pregunta es, ¿cuánto hemos avanzado en materia de seguridad en esta década? El reportaje es del periodista Alejandro Vega. Paso siempre, todos los días. Siempre toco la bocina y cada vez que puedo hago un saludo interno. Es la voz de un sobreviviente que eludió a la muerte. Y el impacto del asiento me pegó tan fuerte, hizo un quiebre ahí. Y ahí yo sufrí la fractura total de 5 vértebras. De un ex comandante de bomberos que lo recuerda como si fuera ayer. Escucho el llamado y vengo desde Padre Hurtado hacia este sector, transitando en mi motocicleta. Tuve la posibilidad de llegar mucho más rápido al lugar, casi prácticamente de los primeros. La escena fue completamente chocante. De un ingeniero que revela las razones de la tragedia. Recuerdo de uno de los neumáticos que en una parte estaba totalmente liso. Y de una mujer que hoy encabeza la organización de víctimas de Turbus San Antonio. Nunca tuvimos justicia. La mañana del 23 de noviembre del 2010, 36 personas abordaron un bus en San Antonio con destino a Santiago. José Miguel recuerda que varios pasajeros se conocían entre sí. Cecilia, una mujer muy trabajadora. Ignacio también, que era mi amigo. El marido de María Cristina. Mi marido trabajaba en Santiago de lunes a viernes, tomaba el bus a las 6:15, porque él era muy responsable, tenía que llegar a las 8 allá a su trabajo. El jefe de depósito del terminal Renca en Santiago, Alén Soré, ocupó el asiento 31 del costado derecho del bus. José Miguel estaba en el 30, pero en la fila del conductor. Mi amigo lamentablemente tomó la decisión de cambiarse de asiento porque el bus hacía ruidos muy extraños. Auxiliares que trabajaron en esta máquina específica, tal como indican ellos, le llamaban a esta máquina la lavadora, porque a cierta velocidad la vibración del equipo era totalmente irregular. A casi 1 hora de Santiago, en el kilómetro 45 de la autopista del Sol, a la altura de El Monte, el chofer José Luis Abarca perdería el control de la máquina. Y yo siento un gran estallido en el tren delantero. Perdió el control y eso también lo indica el movimiento que se hizo vía GPS, y vimos los movimientos que habían habido como unos 3 vaivenes. El bus que viene en dirección de San Antonio a Santiago por su pista pierde el control, impacta la barrera, luego de eso los 2 árboles, la segunda barrera, y se encuentra con el camión de frente que va en dirección a San Antonio. Y a los 2 segundos siento una gran explosión. Y esa explosión era el choque con el camión de Yemita que venía en sentido contrario. El conductor del bus, José Luis Abarca, y del camión, Juan Ortega Vilches, sufrieron un politraumatismo esquelético visceral por la fuerza del impacto. Las primeras 3 filas desaparecieron, las 3 filas de butacas. Todo era una especie de caos, polvo. Yo sabía que todavía no estaba inválido porque podía mover los dedos de los pies. Me arrastré el pasillo porque me preocupaba mucho. Yo sentía el motor andando y no sabía si era agua, si era combustible, si era petróleo, no tenía idea, y eso me tenía muy preocupado. Llegaron bomberos afortunadamente y un grupo de conscriptos que iba de la escuela de ingenieros. Ellos nos ayudaron muchísimo. Esa persona soy yo, él es un conscripto que me ayudó mucho. Esa manta la pedí porque sentía mucho frío. Con el trabajo de rescate, el Servicio Médico Legal logró reunir los restos de las 20 víctimas fatales que algunas familias tuvieron que reconocer. Inmediatamente yo lo quería ver y yo tenía tomada la manilla, me acuerdo, para entrar y la solté. Sí, debo decirte que años que me arrepentí de haberla soltado, porque necesitaba una despedida.
María Cristina canalizó su dolor encabezando la organización de víctimas de Turbus San Antonio, que representa a familiares de 16 fallecidos y 3 heridos, para encontrar la justicia prometida. Nosotros como gobierno vamos a ser implacables en poder buscar a los responsables de esta situación. Nunca más aparecieron. La fiscal regional está iniciando una investigación de oficio para determinar si hubo negligencia, imprudencia temeraria o eventualmente hubiera sido con dolo. La justicia nunca más apareció. La investigación de la CIAT, plasmada en este informe donde se consigna que no se periciaron los frenos ni la dirección de la máquina por encontrarse muy dañados, apuntó a una eventual responsabilidad del conductor. Por ende nos dirigimos a la Fiscalía a pedirle un nuevo peritaje, que lo hiciera, queríamos incluso que lo hiciera el extranjero, porque ya teníamos temor a todo, ya no estábamos confiando en nadie. Y nos costó mucho conseguir ese nuevo peritaje, pero al final lo logramos. El peritaje practicado por el Departamento de Mecánica de la Universidad Federico Santa María analizó la máquina minuciosamente, pieza por pieza, detectando la fractura de un perno del sistema de dirección que dejó sin control la rueda derecha. Y esto se da principalmente por este mal mantenimiento de las suspensiones, del amortiguamiento del equipo, ese desgaste prematuro, ¿ya? Logró que se fracturara esta pieza, logrando la ingobernabilidad del equipo por parte del operador, del chofer propiamente tal. La responsabilidad recayó en 8 empleados, desde supervisores mecánicos hasta el gerente de mantenimiento de Turbus. ¡Me quitaste a mi familia! ¡Ya puse más! Los cargos, cuasi delito de homicidio y lesiones que imputó la Fiscalía, organismo que María Cristina cuestiona hasta el día de hoy. Gracias a la empresa Turbus, mi madre murió. ¡De pena, señor! ¡De pena murió mi madre! La verdad y la justicia. Ellos siempre pensaron que íbamos a llegar a un arreglo con la empresa. Quisieron siempre que tuviéramos una salida alternativa, la suspensión condicional del procedimiento, a la cual nunca nosotros estuvimos de acuerdo, pero ellos nos querían llevar, y suciamente al final empezaron a llamar persona por persona, familia por familia, para decirles que la mejor solución era la salida alternativa. Frente a las acusaciones de que se habrían perdido evidencias desde el Ministerio Público, como un neumático del bus siniestrado, la Fiscalía Occidente se excusó de dar una entrevista. Vía correo electrónico aseguraron que no era efectivo. María Cristina los desmiente. Robaron un neumático y varias piezas más. Piensa que un neumático, el tamaño de un neumático se lo roba la Fiscalía, ya eso es tremendo. Turbus no accedió a una entrevista por existir juicios civiles contra la empresa que debe zanjar la Corte de Apelaciones. Después de 10 años, la pregunta es cuánto ha mejorado la seguridad en estos caminos, en el transporte, para proteger la vida de los pasajeros. Las barreras son exactamente las mismas, son barreras que efectivamente no tienen ninguna protección. ¿Son las mismas empresas las que hacen los mantenimientos? Normalmente son las mismas empresas y muchas de estas empresas también generan solamente mantenimientos correctivos asociados a que falla el equipo y reparamos. Faltó poco para que mi fotografía estuviese formando parte de los 20 que lamentablemente no tuvieron la misma fortuna que yo.